Hola, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Hemos iniciado nuestra transmisión en vivo. Nos tomamos unos 10 minutos más, como era lógico. Metimos gol y era momento de un poco de ver y disfrutar. Y creo que todos hemos estado pendientes a que pasara minuto a minuto y lograr mantener el récord. Y nada, 1-0 en Barranquilla después de 24 años. Así que nada, a festejar. Pero eh, antes de festejar, vamos a empezar unos minutos a hablar pues sobre el tema que nos toca ahora, es el taller sobre lo que es grupo de riesgos y vacunación, ¿no? Y todo esto asociado a la COVID, ¿no? Para poder conocer si cuándo o no corresponde el trabajo presencial o no frente a los grupos de riesgo. ¿Qué debemos entender por grupo de riesgo? Nada, empezamos en unos minutos. Bueno, ya habiendo tomados unos minutos, empezamos. Ya saben, pueden hacer las consultas a través del chat. Ya Maga, que está ahí atrás, en el back office, por decir, atrás, backstage, para ser más exacto la definición, ella nos va a ayudar un poco en ir consolidando algunas preguntas que ustedes tengan bien a realizar. Pero en fin, un poco. Hoy día vamos a hablar sobre los grupos de riesgo, ¿no? Porque ha habido tantas definiciones y tantos alcances y tantas dudas, inclusive yo mismo las he tenido, ¿no? Ha habido tantos cambios con ocasión a las normas del MINSA que ya no sabemos cuándo podemos exigir o no a un colaborador de riesgo de venir a trabajar. O en verdad no podemos y tenemos que estar un poco supeditados a la predisposición de él de presentar una solicitud para acceder o no. También nos queda duda si la vacunación genera o no un cambio a ello, ¿no? Que el hecho que esté vacunado ya permite que se le considera como un trabajador regular o más bien tiene que haber cierta particularidad y ciertas excepciones, ¿no? ¿Qué entender por personas dentro del grupo de riesgo? ¿No? Son personas que a través de características individuales tienen una mayor vulnerabilidad a las complicaciones propias de la COVID, ¿no? La autoridad sanitaria pues ha establecido a través de diversas normas que deberíamos entender por grupo de riesgo, ¿no? Para el año 2020 a finales emitió la resolución ministerial 972-2020 MINSA, que fue la última norma que tenía una definición expresa de qué deberíamos entender como grupo de riesgo, es aquellas personas que agrupan a los mayores a 65 años de edad o en su defecto tengan comorbilidades como hipertensión arterial, diabetes, obesidad con un IMC mayor a 40, enfermedades cardiovasculares, pulmonares, cáncer, entre otros estados de inmunopresión. Es el caso de que esta norma que establecía también los planes COVID y los lineamientos que tenían que seguir cada plan COVID y el papel o rol de médico ocupacional en la empresa fue modificada en diciembre del año pasado a través de la resolución ministerial 1275-2021 MINSA, ¿no? Y el sentido común nos exigiría un poco a señalar de que, claro, si ya veníamos de la 972 y de antes dos normas más previas, la 450, si la memoria no me engaña en los números, y otra más, que ya definía cuál era el grupo de comorbilidades, esta última, la 1275, debería definir cuál es el grupo de comorbilidades. Y lamentablemente no lo dice. Hay un silencio, ¿no? Es decir, desde el ámbito laboral sanitario, para darle una nueva especialidad, no tenemos una definición actualmente de qué es el grupo de riesgo, ¿no? Más allá de la edad y de ciertas disposiciones que ya el Ministerio de Salud, pero para efectos de la norma que establece el accionar del médico ocupacional con ocasión de la COVID, a través de la resolución ministerial 1275 no tenemos nada. Entonces tenemos que recurrir un poco a la definición de grupos de riesgo según el protocolo de aplicación de las dosis de refuerzos para la vacunación contra la COVID. ¿Y por qué recurrimos a ello? Ya que la 1275 habla que el personal de riesgo tiene que tener una dosis de refuerzo, o sea, 3 vacunas necesariamente, entonces vamos a tener que recurrir a la norma sanitaria para ello, ¿no? Y estos son, ¿qué se entiende con ello, no? Son personas receptoras de órganos, células progenitoras, hermatopoyéticas, pacientes en lista de espera para trasplante. Personas que padecen enfermedades raras o huérfanas, también es otro grupo de riesgo, que requieren una dosis de refuerzo. Personas con trastornos mentales graves y trastornos de neurodesarrollo. Personas afectadas con tuberculosis. Personas que padecen obesidad de grado 2 o 3. Personas con diagnóstico de síndrome de Down. Personas que padecen psoriasis, artritis porciaca, artropia porciaca, artritis reumatoide,
personas con hemodiálisis, personas con que padecen diabetes mellitus tipo 1 y 2, gestantes a partir de la 12ª semana de embarazo y puerperas, pacientes recibiendo inmunopresión severa, terapia esteroidal equivalente a 20 miligramos por más de 14 miligramos por días. Antagonistas de factor de necrosis tumoral y otra definición mal, y otras enfermedades que el ministerio determine a futuro. Es una pena que ya llevando 2 años de pandemia tengamos estos problemas de regulación y no entender que no todas las empresas tienen un abogado y no tienen asesoría legal. Y por eso fue el motivo que creamos esta difusión a través de Instagram. Después grabaremos el video, lo difundiremos en nuestro canal de YouTube, porque es inaudito que no tengamos una definición qué debemos entender por grupo de riesgo, ¿no? Actualmente, ¿no? Y eso es importante, porque a través del Decreto Supremo 03/2022 SA, ¿no?, en el cual el estado de emergencia sanitaria se vuelve a ampliar por 180 días calendarios adicionales a partir del 2 de marzo, es decir, hasta el 28 de agosto. Y el ampliar el estado de emergencia sanitaria trae como consecuencia que se otorgue una licencia con goce de remuneraciones compensables para el personal dentro del grupo de riesgo, cuando no sea posible aplicar el trabajo remoto, ¿no? La base de legal es el decreto de urgencia 026/2020, publicada el mismo 15 de marzo del 2020, ¿no? ¿Cómo va a pasar el tiempo, no? Sí, pues 2020, Dios mío, ¿cómo pasa el tiempo? Ya 2 años, ¿cuándo? Casi 2 años, ¿no? Y el trabajo licencia con goce compensable para los trabajadores con discapacidad, que es el decreto legislativo 1468, y la aplicación obligatoria del trabajo remoto, o en su defecto una licencia con goce de haber compensable para las mujeres gestantes o madres lactantes por el periodo que dure la gestación y la lactancia. Esto es la ley 31.051, ¿no? Y todo este marco legal es aplicable ahora hasta el 28 de agosto del 2022, ¿no? Y eso nos trae como reflexiones que si se está nuevamente prorrogando el otorgamiento de una licencia con goce de haber compensable a los grupos de riesgo, por favor, defínanme una norma qué es los grupos de riesgo, ¿no? Para no entrar a una disyuntiva que la empresa tenga que decidir esto y después sea materia de fiscalizaciones, ¿no? Ya sabemos pues este tema de que el grupo de riesgo, si las labores o predominantemente tienen que realizar trabajo remoto, ¿no? Y cuando no puedan realizar trabajo remoto, bueno, hay que darle una licencia con goce de haber sujeta a compensación. Claro, cuando uno establecía la regulación de compensar, y cuando salió esto a través del decreto de urgencia el 026, en 2020, claro, se empezó que la pandemia, la cuarentena no dará 15 días, 30 días, un mes, 2 meses, llevamos 2 años. Y sinceramente, cuando retorne este equipo humano a laborar a razón de 2 horas diarias, prácticamente van a tardar 8 años en recuperar esas horas, ¿no? Resulta casi humanamente imposible ello, ¿no? Y esa razón de ello, de que ya distintas empresas han adoptado distintos mecanismos de compensación, alguna cuenta de cargo de vacaciones, otra cuenta de cargo de gratificaciones, a través de acuerdos convencionales con el personal, ¿no? Para evitar que al final el tratar de pagar esta compensación pues sea una deuda imposible de pagar, ¿no? Prácticamente voy a morir en el intento, ¿no? Otro del marco legal que hemos mencionado es la ley 31.051, que es el trabajo remoto de manera obligatoria para las trabajadoras gestantes y madres lactantes. Entendemos, eso sí, de que se ha establecido cuál es el periodo máximo, ¿qué debemos entender por el tema de gestantes? De que inicia el periodo gestacional, no con el descanso pre y postnatal, porque sabemos que ahí se inicia una suspensión perfecta de labores, con pago a subsidios, pero perfecta. El empleador en estricto no desembolsa un sol, ¿no? Sino más bien es el subsidio con cargo de reembolso, ¿no? Pero antes del pre y el correspondiente post, todo ese periodo también debe darse una licencia con goce de haber, o de preferencia el trabajo remoto, me corrijo, trabajo remoto, y si no es posible el trabajo remoto, una licencia con goce de haber. Ahora bien, cuando ya nació el menor, ya concluyó el descanso postnatal, ¿cuál es el periodo que debe darse, ¿no? Algunos decían que al hablarse de madres que están en periodo de lactancia, debería entenderse que es todo el año, correspondiente a la licencia por lactancia, que es 1 hora de permiso de salida previo a la conclusión de la jornada de trabajo,
hasta cumplir el primer año del menor. Esa era la interpretación que se daba, ¿no? Ahora, se ha clarificado a través de la resolución ministerial 1275 que en verdad al sexto mes el médico ocupacional puede hacer una evaluación y dependiendo del nivel de riesgo y comorbilidades o el estado físico de la madre, analizar si puede retornar a realizar labores presenciales. Entonces, a partir del sexto mes de nacido el menor, es factible llevar a cabo ello. ¿Vacunación es obligatoria o es libre elección, ¿no? Hay que entender que la vacunación en el Perú es de libre elección, ¿no? O sea, desde el marco legal sanitario, ¿no? Es un acto deliberado de una decisión personal del trabajador el elegir o no el vacunarse, ¿no? La base legal está en la ley 31.091, que fue publicada el 17 de diciembre del año 2020, que se estableció que el acceso a la vacuna era de carácter voluntario, ¿no? En el cual el Estado garantiza el libre acceso voluntario a tener un tratamiento preventivo, entendiendo esto como la vacunación. Entonces no es de carácter obligatorio en estricto, no es que puedan venir las Fuerzas Armadas a tu casa, ahora que estamos en estado de emergencia, entrar y llevarte bajo grado fuerza a vacunarte. No es factible ello, porque es de carácter voluntario, ¿no? Pero sin desmedro de eso, desde el ámbito laboral se ha publicado la resolución ministerial 1275-2021 MINSA y otras disposiciones en las cuales se dan ciertas limitaciones al ejercicio del derecho al trabajo. Cuando estamos en un estado de emergencia, creo que lo hablemos en la anterior difusión, se restringen derechos constitucionales, ¿no? A lo largo del año 2020 se ha restringido el derecho a la libertad de tránsito, parte del derecho a la libertad de empresa, se han establecido disposiciones que antes no normalmente eran reguladas para efectos del tema sanitario. Y ahora el derecho a trabajo ha entrado también en un ámbito de restricción, ¿no? Se ha establecido que aquel personal que no está vacunado, ¿no? Y que no tenga comorbilidades, ¿no? Y pueda asistir a laboral, pero no puede asistir porque no tiene las vacunas, se aplica una licencia sin goce de haber. Ya eso es una restricción. Una licencia sin goce es que no se te puede despedir, pero no se te puede exigir trabajar, pero tampoco tú puedes exigir el sueldo, ¿no? Entonces hay una suspensión, se da un stand-by al contrato de trabajo, ¿no? Pero eso se aplica en todos los casos y la pregunta es, ¿ese supuesto se aplica a las personas o los trabajadores que tienen que tienen comorbilidades o son grupos de riesgo, ¿no? Eso es lo que vamos a dilucidar en estos momentos, ¿no? Ya hemos definido qué son factores de riesgo, ¿no? Y qué es un trabajador vacunado, ¿no? Para efecto de la resolución ministerial 1275, el estar vacunado es tener tu esquema completo de vacunación. Ya sabemos que el esquema completo de vacunación se va variando y va modificando dependiendo de tu edad, ¿no? El esquema completo de vacunación para la generación que ya tiene entre 40 a más años son 3 dosis al día de hoy, ¿no? Para los menores, que entre los 20 todavía siguen siendo 2 dosis, mientras que vayan avanzando y se va cumpliendo el esquema de vacunación, que es después de la segunda dosis, al tercer mes, un refuerzo, vendría a ser la tercera dosis. Este es el esquema de vacunación que cada uno de nosotros tenemos y está asociado al tema generacional. Ahora, solo basta que se cumpla el plan de vacunación para que el personal vaya a trabajar. No, como vimos en la anterior, hay que tener un plan COVID, hay que inscribirlo, entre otros, ¿no? Pero hay un proceso particular que establece el anexo 8 de la resolución ministerial 1275, que es el proceso de regreso al trabajo para aquellos trabajadores que estuvieron en aislamiento social o que son un grupo sospechoso ni confirmado de COVID, ¿no? Hay unos ciertos lineamientos y pasos a seguir, ¿no? El primero, pues, el personal a reincorporar es evaluado con el fin de determinar su estado de salud. ¿Quién debe evaluar esto? El médico ocupacional, ¿no? Al reinicio de los labores, ¿no? Se reincorpora al trabajador que cuenten con alta de COVID. Si has estado con COVID, tiene que haber una alta de COVID. Tiene que ser emitida por el médico tratante. Muchas empresas ahora están diciendo, pero ¿cómo va a regresar? Tiene que haber una alta médica, ¿no? A través del formulario de alta F300, luego de haber tenido un diagnóstico de casos sospechosos. No es necesario realizar una prueba COVID de confirmación, porque en muchos de los casos, por más que te hagas una prueba COVID, pasados los 10 días, vas a seguir figurando como positivo, pero no necesariamente estás transmitiendo la enfermedad o tienes el cuadro médico, ¿no? Para el caso de pacientes asintomáticos, es probable que la COVID, el alta se otorgue después de 10 días, ¿no?
Para el caso de pacientes con diagnóstico confirmado que presenten síntomas, el alta se otorga después de 10 días, ¿no? En fin. Ahora bien, al tema que nos ocupa, ¿no? ¿Qué hacer para el regreso, ¿no? Primero, una de las obligaciones que todo plan COVID tiene que tener es identificar los puestos de trabajo con asistencia presencial imprescindible, ¿no? ¿Qué debemos entender por imprescindible? Que es necesariamente que se deba ejecutar de forma presencial. Para aquellas labores que se puedan ejecutar de forma remota, tendrán que seguir ejecutándose de forma remota. La segunda acción, después de determinar de todo mi equipo humano quiénes deben trabajar necesariamente de forma presencial, ¿no? Y quién que se resulte de manera imprescindible, lo segundo tengo que hacer el acondicionamiento de mi infraestructura, ¿no? Después de hacer el acondicionamiento de mi infraestructura, que es mantener el distanciamiento entre escritorios, entre otros, poner estas vallas de seguridad, de vidrios, entre otros, que evite, es garantizar el distanciamiento seguro entre puestos, ¿no? Implementar medidas de protección colectiva, establecer controles de riesgo de distanciamiento de ventilación, garantizar la entrega de equipos de protección personal, esto es mascarillas, es una obligación del empleador, ¿no? Vigilancia de la salud del personal de manera permanente, monitorar factores de riesgo psicosocial y finalmente evaluar la necesidad del trabajo remoto, ¿no? A través de una tabla que está en el anexo 8 de la resolución ministerial 1275-2021 MINSA, ¿no? Esta hace una división en dos alcances: el nivel de alerta por departamento donde se encuentra ubicado la empresa y el nivel de riesgo del lugar de trabajo. Es decir, ustedes saben pues que los distintos departamentos tienen un nivel de riesgo determinado, ¿no? Actualmente en Lima, si la memoria no me engaña, estamos en muy alto, ¿no? Pero algún momento estuvimos en moderado. A las finales de diciembre, noviembre, hemos ahora, con el tema de la nueva variante, la Omicron, hemos subido al nivel, a un nivel mayor, pero algún día bajaremos, ¿no? En fin. Sí. Ahora, teniendo en cuenta el nivel de riesgo, para el nivel de riesgo moderado, alto y excepcionalmente muy alto, en la medida que el personal que se encuentre con una comorbilidad, pero se encuentre debidamente vacunado con su vacunación completa, le hace 3 dosis, ¿no? El empleador, ahí sí es una decisión del empleador, para el personal ya vacunado con sus 3 dosis, el exigir el trabajo presencial cuando, eso sí, se evalúe que este trabajo presencial es imprescindible. El primer filtro es determinar que sea imprescindible, desde el prescindible del aspecto organizacional, no por el interés del jefe de ver a la persona y despachar cara a cara, ¿no? O sea, tengo que tener una acreditación funcional para acreditar que lo necesito de manera presencial. Le hace un técnico, un mecánico, alguien que necesita trabajar de forma presencial. Si está su esquema de vacunación completo y el nivel por departamento es muy alto, pero el nivel de riesgo en el lugar de trabajo es bajo porque no hay exposición con otras personas, se puede exigir que el personal entre a laborar. Si el nivel por el departamento es alto, es decir, uno menor, y el nivel del riesgo por el lugar de trabajo es mediano y bajo, también se puede exigir al personal que ingrese a laborar de forma presencial. Y si el nivel por departamento es moderado, pero el nivel de riesgo en el lugar de trabajo también es mediano y bajo, se puede el empleador exigir al personal a prestar labor. Ahora bien, nótese que los niveles de exposición al riesgo en las empresas no solo son medianos y bajos, también pueden ser altos y muy altos. Muy alto ya es con presencia cercana o física con pacientes, por ejemplo, un hospital. Digamos que yo tengo un médico que supera los 65 años de edad, pero quiere ir a prestar labor, ¿no? Él ya está vacunado con sus 3 dosis. El nivel de departamento, el riesgo es alto, ¿no? No muy alto ni extremo, solo alto, ¿no? Y él es médico, con lo cual la exposición con pacientes es permanente, muy alto. Él, a través de una carta, una solicitud, y tras una explicación y una evaluación del médico ocupacional debidamente acreditado y señalado los riesgos conforme el modelo del anexo 9 de la resolución ministerial 1275, puede entrar a laborar.
¿no? Entonces el trabajador solicita y el empleador le permite, si solo si el nivel de alerta por departamento es moderado o alto, ¿no? Y indistintamente que el nivel de riesgo del lugar de trabajo sea alto o muy alto. Qué pena que esta modalidad de Instagram no permita difundir imágenes, si no le estaría transmitiendo la imagen. Igual este video lo vamos a pasar en formato al canal de YouTube y ahí sí vamos a compartir las imágenes donde va a ser mucho más didáctico lo que estamos hablando y va a poder desarrollarse. Entonces, el anexo 9 tiene la declaración de conocer los riesgos de retorno o reincorporación al centro de trabajo. Esta declaración jurada se aplica solo en los casos que la persona esté con sus dosis completas de vacunación, pese a ser grupo de riesgo, y el nivel de riesgo en el departamento es moderado y alto, indistintamente el nivel de riesgo de la posición o del puesto de trabajo sea muy alto o alto. Entonces, si el trabajador presenta su solicitud, la empresa le hace reconocer los riesgos, firma, puede entrar a trabajar. Ahora, esta declaración no es un eximente para el que el empleador se olvide de tomar las medidas de control, se olvide de entregar los equipos de protección del personal, se olvide de hacer la evaluación si es necesario o no la asistencia del colaborador, o es imprescindible o no. Todo eso se tiene que seguir haciendo filtros, ¿no? Y por más que un colaborador quiera entrar a trabajar presencial, si su puesto no resulta imprescindible, no debería permitírsele regresar a trabajar si es factible que trabaje de forma remota. Entonces eso también es otro de los puntos que es importante mencionar, ¿no? Porque no nos olvidemos que seguimos en un estado de emergencia nacional, ¿no? Ahora, ¿pero qué pasa en el supuesto que es personal que no está vacunado, ¿no? ¿Qué sucede ahí? Yo como empleador puedo obligar al trabajador no vacunado a vacunarse en el sentido de aplicar sanciones disciplinarias, amonestarlo, suspenderlo, despedirlo, no. Escapa a mi poder de dirección. Yo no tengo esa facultad, ¿no? Lo que ha establecido la ley a través del decreto supremo 1179-2021 PCM es y solo circunscrito para el personal que no cuente con factor de riesgo, es permitirle a este grupo, o sea, permitir que se aplique una licencia sin goce de haber, que se llama la suspensión perfecta, ¿no? ¿Qué significa esto? El empleador va a estar eximido de pagar sueldo para aquel personal que no estando en el grupo de riesgo se niega a vacunarse o no desea vacunarse, ¿no? Se respeta su derecho a la libertad de vacunarse, pero el derecho al trabajo tiene una limitación en cuanto al carácter alimentario, y sí, se limita el carácter alimentario y se suspende. Entonces el trabajador tendrá que agenciarse otra forma de ingreso económico que garantice el carácter de la actual alimentación suya y de su familia, y ya no será esta una carga del empleador, ¿no? El empleador no estará obligado para el personal que no esté dentro del grupo de riesgo a dar una licencia con goce, simplemente suspende el pago, ¿no? Porque el empleador puede exigir a este equipo humano que vaya a trabajar presencial y frente a su negativa, más que una negativa, frente a la negativa a vacunarse, porque puede estar muy dispuestos a trabajar, se tiene que dar una licencia sin goce de haber. Pero ¿qué pasa con el personal que está con factor de riesgo? Y ustedes dirán, o sea, puede ser una persona de 30 años, ¿no? Que tiene una obesidad, una comorbilidad, algún tipo de escenario, ¿no? De grupo. Sí resulta necesario dar una licencia con goce de haber sujeta a compensación, ¿no? Aun cuando las vacunas estén disponibles al día de hoy, el empleador no puede exigir al trabajador bajo grado o fuerza a vacunarse y tampoco puede aplicar la licencia sin goce. Se va a tener que aplicar la licencia con goce sujeto a compensación, ¿no? En fin, como podrán ver, el tema es complejo, ¿no? Creo que el Estado ha dado un paso adelante y creo que la aplicación de la licencia sin goce es un mecanismo. Es verdad, quizás muchos dirán, es un derecho constitucional que está afectado al derecho alimentario y el derecho a la relación laboral, y es cierto, ¿no? Pero no sé si es de tal importancia como el derecho a la libertad de tránsito, ¿no? Y de tal importancia como el derecho a la empresa, ¿no? Los derechos constitucionales tienen el mismo nivel, salvo cuando se empiezan a analizar uno a uno frente a un caso concreto, ¿no? Y en este caso concreto el Estado ha considerado pues que el derecho al trabajo puede un poco relegar su importancia al derecho a la salud
desde aspecto comunitario, porque al final nuestro derecho personal a no vacunarnos no puede afectar el derecho colectivo a mantener una salud entre todos, ¿no? Veremos qué pasa más adelante, veremos qué se da, si hay un cambio también para buscar que el personal de riesgo también se pueda vacunar o esté predispuesto a vacunarse. Pero la idea fuerza que sí les puedo decir es que no podemos despedir a ningún colaborador que no quiera vacunarse, ¿no? Ahora, la pregunta es, si no lo puedo despedir, ¿estoy obligado a renovar el contrato de trabajo de aquel personal que está dentro de un grupo de riesgo y no quiero vacunarse? Dependerá de la causa objetiva del contrato. Si el contrato tiene una causa objetiva por incremento de actividad y las actividades siguen incrementando, pero él está con una licencia con gozo verde, tendrá que hacer. Ahora, ¿qué pasaría de aquel personal que no está dentro del grupo de riesgo, está con un contrato temporal, con lo cual se aplica una licencia sin goce de haber, es decir, no hay pago ni retribución y se vence el contrato? No estamos en la obligación de renovar ese contrato de trabajo, ¿no? Por esta suspensión. Simplemente el colaborador que ya no presta labor porque no desea vacunarse y entra a este escenario de suspensión perfecta de labores, no hay una necesidad de renovar el referido contrato, ¿no? Tomen nota que es importante tener presente que desde el aspecto legal, el Decreto Supremo 05/2021 no establece pues un marco para que se pueda a la SUNAFIL sancionar a razón del esquema de la vacunación, el tema de la suspensión perfecta, o no cumplir el tema de la suspensión perfecta o no. Lo que sí puede hacer la SUNAFIL es multar por exigir o permitir el ingreso o la permanencia a prestar labores de forma presencial, aquellas exceptuadas de prestar labor de forma presencial durante el estado de emergencia nacional. Esto es el personal dentro del grupo de riesgo. Si yo permito que el personal del grupo de riesgo entre a laborar pese a no tener su dosis completa de vacunación, ¿no? Y eso no es posible, aún con declaración jurada, si el personal no se vacuna, no puede ingresar a laborar, aún con declaración jurada. Se le permite, se van a aplicar multas que van, aquí las tengo anotadas, voy a mover mi cabeza un poco, para las microempresas desde 1.058 soles hasta un máximo de 3.128, para las pequeñas de 3.542 soles a 35.000 soles, y para las grandes empresas de más de 12.000 soles como mínimo a 241.638 soles como máximo, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que el personal ya dentro del grupo de riesgo que no está vacunado no pueden prestar labores presenciales aún con una declaración jurada. Para el personal no vacunado dentro del grupo de riesgo tampoco pueden prestar labores presenciales y se aplica ahí una licencia sin goce de haber. En cambio, para el personal dentro de los grupos de riesgo sí hay que dar una licencia con goce de haber, compensarlo en su defecto el trabajo remoto. En fin, eso creo que son las ideas principales. Si tienen alguna consulta, la pueden escribir en el chat o en su defecto, escribirla cuando publiquemos este video en el canal de YouTube. Y nada, eso es todo por mi parte. Mi nombre es Tino Vargas, ha sido un placer. La verdad, a celebrar el éxito de Perú el día de hoy.